Muy bien, pues yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Ujú. Comenzamos, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a hacer la oración para dirigirnos a Él, ¿no? Diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, está súper bien. Amado Señor, Dios mío, estamos aquí, nos ponemos bajo tus manos, nos ponemos bajo tu presencia para darte gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos has dado, por esta oportunidad de podernos reunir todos nosotros, hermanos en Cristo, para conocer tu palabra. Tú bien sabes los problemas que cada uno de nosotros tenemos, lo que nos aqueja en la vida, pero son problemas mortales y a veces los hacemos más intensos de lo que debieran ser. Ayúdanos, Señor, te pedimos tu ayuda, que vengas en nuestro auxilio. Y estamos con mucho gusto aquí reuniéndonos para conocer tu palabra, para conocerte un poco más. Te pedimos que nos mandes tu Santo Espíritu, que lo derrames sobre nosotros para que seamos instrumento y poder predicar tu palabra, también escucharla y aprender todos de cómo realizar las cosas bajo tu divina voluntad. Espíritu Santo, que eres Dios, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos entonces. El tema es: ¿por qué es tan importante la Virgen María en el plan de salvación de Dios? Bien, porque tiene muchos temas reunidos en torno a ella, precisamente porque es la criatura más importante en el plan de salvación. Entonces, estamos en el capítulo número 8, numeral 80, 8.80, que es la Virgen María, y es el que llevamos aquí en nuestra guía de la respuesta está en las Escrituras. Entonces vamos a tomar este tema, pero lo vamos a ampliar un poquito más con citas bíblicas que vienen aquí también del libro del padre Flaviano Amatuli Valente, ¿sí? Que es el diálogo con los protestantes. Entonces vamos a comenzar el tema de María. Comenzamos. A ver, sí, a partir de aquí. No, de aquí. María. Entonces comenzamos y bueno, pues como ya sabemos, vamos a ir leyendo las citas bíblicas en la Biblia directamente y que nos vaya penetrando a cada uno de nosotros, dejándonos martillar por la palabra de Dios. Bien, entonces comenzamos. Sin duda, María tiene un lugar muy especial en el plan de la salvación que Dios estableció desde toda la eternidad. Dios estableció desde toda la eternidad su plan de salvación y parte de las más importantes es la Virgen María en el plan de salvación de Dios. Al ser destinada a ser la madre de Jesús, el Hijo único de Dios se transformó en la más grande criatura. Eso es la más grande criatura. A los católicos ya ni nos tienen que decir eso, ya lo sabemos perfectamente, lo aceptamos, incluso lo veneramos, la veneramos, pero se hace necesario que repasemos y reflexionemos todo esto. ¿Por qué? Porque debemos de saber cómo explicárselo a nuestros hermanos separados, ¿sí? O a quien nos pida razón de nuestra fe y explicárselos tranquilamente de forma que les penetre
y que el Espíritu Santo los ilumina por medio de lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces seguimos. En realidad, nadie como María puede llamar a Jesús hijo mío. Nadie como María puede llamar a Jesús hijo mío, y nos refiere a una cita bíblica para que de primera mano la leamos en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es esa cita bíblica? Lucas 2:48. Donde María es la única que puede decir Hijo mío. hijo mío. Nadie como María puede llamar a Jesús, nuestro Señor, hijo mío. Lucas 2:48. 2:48. Vamos a ver Lucas 2:48. ¿Qué nos tiene preparado el Evangelio de San Lucas 2:48? Dice así, lo voy a leer, y ustedes me siguen. Dice así: sus padres se emocionaron mucho al verlo. ¿A quién verlo? A Jesús. Acuérdense que se había quedado en el templo y ellos regresaron asustados, ¿no? ¿Dónde se había quedado? Tenía como 12 años, dice aproximadamente, ¿no? Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ahí está, ¿quién es su madre? La Virgen María. Su madre le decía, hijo, aquí está lo que nos está haciendo resaltar el padre Amatuli. María, nadie como María puede llamar a Jesús hijo mío. Y sí, aquí está. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Esa es la parte donde lo encontraron en el templo, acordémonos, ¿no? Entonces ahí está, nada más para resaltarlo y ir haciendo un énfasis en lo que nos va explicando el padre Amatuli para entrar en contexto. Seguimos entonces. Por eso la misma María exclamó. A ver, por eso la misma María exclamó. Lucas 1:48. ¿Dónde vamos a encontrar lo que exclamó María? En Lucas 1:48. Antes de que nos lo lea, aquí lo vamos a ver en la Biblia. Lucas 1:48. ¿Cómo exclamó la Virgen María? Acuérdense que ya después o más bien esto fue este es el Magnificat. Y es una de las oraciones que tenemos, que es el Magnificat. Y ahí el padre Amatuli lo que nos quiere resaltar es 1:48, dice así: porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Feliz o bienaventurada, ¿no? Como nosotros ya sabemos. Eso es lo que exclamó la Virgen María, teniendo el Espíritu Santo en ella, ¿no? Llena del Espíritu Santo. Seguimos. Pero al mismo tiempo María es grande por su fe y obediencia. María es grande por su fe y obediencia, la más grande de todas nosotras las criaturas, modelo de nosotros precisamente, hombres y mujeres. Está Lucas 1:45. Les voy a leer Lucas 1:45. Dice así: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Le está diciendo Isabel a María, ¿verdad? Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Creyó fielmente, sin titubear casi, en que se cumplirían las promesas del Señor en ella, ¿no? ¿De qué? De dar a luz a su hijo. Y por eso ella le dio el fiat, el hágase tu voluntad. Entonces seguimos. ¿Cuál otra hay? Lucas 1. Lucas 1:38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Ese es el fiat que le dio María a Dios. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Va a entrar Erika. Después la dejó el ángel. Ahí está la obediencia de la que nos habla, la que quiere resaltar el padre Amatuli. Obediencia y su fe. María es grande por su fe y obediencia. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Ahí está
resaltando la obediencia y la fe de María. Entonces, ¿seguimos? Sí. Por eso María es el modelo de todo cristiano. Por eso María es modelo de todo cristiano. Y nosotros somos cristianos, los verdaderos cristianos realmente. Por eso todavía la tenemos con nosotros y la vamos a tener hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y por eso un cristiano debiera tener a la Virgen María junto con ellos, así como nos las entregó en presencia de Juan, ¿no? En representación de los católicos. Y los hermanos separados debieran tenerla igual como nosotros, pero no la tienen, y es una de las pruebas más fuertes que tenemos, que nosotros sí aceptamos a la Virgen María como madre de Jesucristo, madre de Dios, madre de la iglesia, y es un modelo de nosotros a seguir, de todos los cristianos. ¿Seguimos entonces? Al recibir el llamado de Dios, está invitado a responder con generosidad en un espíritu de fe y obediencia. ¿Qué? Fe, otra vez vuelve a nombrar fe y obediencia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo esa fe y obediencia se transmite en que María cumple todos los requisitos para ser madre de Jesucristo, madre de Dios. Entonces sigue. Dice, ¿y qué pasa? ¿Qué tantos hermanos separados no quieren saber más de María, tratándola como una mujer cualquiera y buscando algún pretexto para atacarla? Un motivo más para darnos cuenta de que andan mal. Ojalá que estas breves reflexiones sirvan para invitarlos a reflexionar y abandonar una actitud tan poco cristiana. Y estamos reflexionándola, aunque somos todos católicos, estamos reflexionando porque siempre es bueno seguir alimentando y recreándonos con estas enseñanzas, ¿no? Que nos está dando aquí la Santa Escritura y que nos lo está haciendo reflexionar el Padre Amatuli nuevamente. Entonces seguimos. El arca de Eno. Ajá. Entonces, sabemos que la Virgen María es el arca de la alianza de este nuevo pacto, así como el arca de la alianza del Antiguo Testamento. Ahora María es el arca de la nueva alianza. Muchos protestantes dicen, o los científicos andan buscando el arca de la alianza, ¿dónde quedó? Que la quieren utilizar como un arma poderosa o todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, los católicos no tenemos ningún problema, ya sabemos quién es el arca de la nueva alianza, que es la Virgen María, y aquí el Padre Amatuli nos presenta una reflexión sobre citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a verlas. Van dirigidas a explicar por qué María es el arca de la nueva alianza y por qué nosotros decimos en las letanías que es el arca de la alianza. En una de las letanías le decimos arca de la alianza. Arca de la alianza. Entonces vamos a ver, que nos lo explique el Padre Amatuli. Arca de la nueva alianza. Es uno de los temas que encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Ahí dice que está en uno de los temas, ¿no? En uno de los temas, ajá. Dice, al llevar a Jesús en su vientre durante 9 meses, María se transformó en el arca de la nueva alianza. El arca de la nueva alianza. Por llevar a Jesús en su vientre durante 9 meses. Ajá. Veamos los textos de San Lucas relacionados con los textos del Antiguo Testamento a los cuales se refieren. Aquí va a haber una comparación y los vamos a ir viendo paso a paso. Danza, dice. Danza, en el aspecto de la danza, como cuando David danzaba frente al arca de Dios, al arca de Yahvé. Así en el Nuevo Testamento está escrita una danza. Vamos a ver cuál es esa danza. Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Al oír Isabel el saludo, o sea, la Virgen María subió a ver a su prima Isabel, y al saludo de la Virgen María,
el niño, o sea, de Isabel, ¿no? ¿Sí? Dio saltos en su vientre. ¿Quién era el niño de Isabel? San Juan Bautista, ¿verdad? Que ya tenía 6 meses. Y Jesucristo apenas comenzó a gestarse en la Virgen María. Acababa de tener la visitación del ángel Gabriel. Eso está en Lucas 1:41, ¿no? Entonces, pero ya ahí lo leímos, 1:41, pero vamos a leerlo de aquí de la Biblia. Dice así, desde el 40, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. O sea, María saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y aquí el padre Amatuli nos quiere resaltar primeramente en el 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Hace el padre Amatuli aquí la comparación con la danza de Juan en el vientre de Isabel, la comparación con la danza del rey David. A ver, vamos a ver, segunda de Samuel. Vestido Segunda de Samuel 6:14. Segunda de Samuel 6:14. Segunda de Samuel 6:14. Vamos a leerla de aquí para agarrarle mejor sabor. Erika ya entró. Erika, buenas noches. Qué bueno que ya entraste otra vez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Apenas empezamos. Ah, ok. Dale. Entonces, qué bueno, ya te integraste otra vez. Gracias. Gracias. Sale, Eriquita. Aprovechando, Erika, a ver si Ajá. puedes ayudarnos con la de Segunda de Samuel. No. Aprovechando de tu amabilidad, ¿no? Ah, con la segunda de Samuel. Ajá. ¿Qué es? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6:14. A ver si alguien la tiene, pues. A ver. Es que me agarraron aquí. A ver, Ajá. adelante. Gracias. Yo la tengo. Sí. Adelante, por favor. E iba danzando entre el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un efod de lino. Ahí está, Segunda de Samuel 6:14. Y aquí en mi traducción dice así, David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. Ahí hay que precisar lo que es la danza. Danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. David y toda la gente de Israel subían el arca de Yahvé, que ahora el arca, ese es el arca de la antigua alianza, ahora el arca de la nueva alianza es la Virgen María. Subían el arca de Yahvé entre clamores y toques de corneta, por eso David danzaba, y lo compara con los saltos que da en el vientre de Isabel, los saltos que da Juan. Bien, esas son las dos comparaciones de las dos arcas, arca de la antigua alianza y arca de la nueva alianza. Entonces ahora vamos a ver la visita de María. Seguimos en el Evangelio según San Lucas. Lucas 1:43. Vamos a ver la comparación que nos hace reflexionar el padre Amatuli. Lucas 1:43, ¿quién la lee? Segunda de Samuel 6:9. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Así es. Está diciendo Isabel, ¿por qué se me concede esto a mí? Que venga a verme la madre de mi Señor. Es decir, no la está rechazando, ¿no? Sino que está diciendo, ella se está sintiendo menor que la Virgen María, aunque Isabel era mayor. Pero ella está reconociendo que quien lleva en el vientre es el Señor, o sea, por eso dice ella, mi Señor. Está reconociendo en María, que lleva ahí el Salvador, ¿no? La grandeza de María al llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Por eso también aquí la compara
con Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Dice así: aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? ¿Sí? Es decir, también él se siente muy inferior. ¿Cómo va a llevar el arca de Yahvé a su casa? ¿Cómo va a llevar de visita, no? El Así arca de es. Yahvé, así como Isabel recibió la visita de la Virgen María y junto con ello, pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un paralelo, hay Sí, una comparación. una comparación. No es perfecta la comparación, pero aquí el padre Flaviano Amatuli nos está dando como esa reflexión. Como para, yo creo como para resaltar, ¿no? La antigua alianza y ahora la nueva alianza entre Así es. María. Y uno de esos aspectos de la antigua alianza dice aquí, fíjense, aquel día David tuvo miedo, por eso no quería llevar el arca de la alianza. O sea, que tuvo miedo, es algo todavía imperfecto, ahora estamos en lo perfecto. Isabel recibe A María a María, y reconoce que ahí va su Señor. Señor. ¿Y Así quién es. es ella? Dice, ¿quién soy para recibir? Bueno, hay ahí una comparación. Ahora vamos a ver, Ahora lo de 3 meses ajá, los 3 meses que María se quedó con cerca. Isabel. Entonces, eso lo vemos en Lucas 1:56. A ver, alguien que lea Lucas 1:56 y yo voy a leer Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y alguien. Yo lo tengo. Ujú. Sí. Sí. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Ahí está. María se quedó como 3 meses con Isabel, ¿verdad? Mientras daba a luz a Juan. Y luego, fíjense, aquí también en Segunda de Samuel 6:11 dice: allí permaneció 3 meses y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su familia. ¿Quién permaneció 3 meses? Pues el arca de la alianza, ¿sí? Voy a leer desde un poco antes. Y no quiso llevar consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo transportar a casa de Obededom de Gat. Allí permaneció 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su familia. ¿Quién permaneció 3 meses? El arca de la alianza. ¿Quién permaneció 3 meses en la casa de Isabel y Zacarías? María. El arca de la nueva alianza, que es María. María. Exactamente. ¿Cuál otra comparación? La otra es sombra del Altísimo. Sombra del Altísimo. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Y Éxodo 40:34. Éxodo 40. 34. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Exactamente, te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder de Dios cubrirá con su sombra a la Virgen María. Y fíjense lo que dice aquí en Éxodo 40:34. Ahora vamos a ver el arca de la antigua alianza. Dice: entonces la nube vino a cubrir la tienda de las citas y la gloria de Yahvé llenó la morada. Y en Lucas, la gloria de Dios cubrió con su sombra a la Virgen María. La sombra del Altísimo cubrió a la Virgen María. Y aquí en el Antiguo Testamento, la nube vino a cubrir la tienda de las citas. Y la gloria de Yahvé llenó la morada. La tienda de las citas, ¿qué era? Era la tienda de Yahvé donde estaba el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, aquí en Lucas, en la nueva alianza, cubre. A María, la sombra del Altísimo. Así es. Entonces, esa es la comparación. Y luego tenemos otra, ¿no?
Sí, tenemos la de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo. 5, 11, 14. Segunda de Crónicas 5, del 1 al 14. No, 5, No. 11, 14. Ujú. Lo leo. Ahí va, síganme ahí. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin hacer distinciones de clases, mientras que todos los levitas, cantores, Asaf, Hernán y Jedutún, con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y cítaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono, los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, cuando alzaron la voz con las trompetas y con más címbalos y otros instrumentos de música para alabar a Yahvé, diciendo, porque es bueno, porque es eterno su amor. En ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé. En ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar con su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Dios, así como la sombra de Dios, la sombra del Altísimo cubre a la Virgen María. Bien, aquí nos las explica. A ver cómo dice. Dice, como la nube. La nube es la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé. Llenó la morada, así Jesús llenó a María. Ahí está la comparación. Entonces, la nube, la gloria de Yahvé, ¿sí? Llenó la morada, así Jesús llenó a María. Así es. Luego dice en Primera de Reyes 8, 9 al 10. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. 9 al 10. Al 10. Vamos a ver qué hay en el arca de la antigua alianza. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. ¿Qué hay en el arca? ¿Lo leo? Sí. Dice, en el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí en el Horeb. Cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Esta es la antigua alianza, acordémonos, el antiguo pacto. Cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas, bien, llevaba las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb. ¿Qué eran las tablas que estaban dentro del arca? Las tablas de la ley. ¿Y quién es la ley en persona? Nuestro Señor Jesucristo. Si el arca lleva las tablas de la ley y María lleva a Jesucristo dentro, precisamente por eso es el arca de la nueva alianza. Y aquí nos lo dice el Padre Matuli. En el vientre de María estuvo solamente Jesús, el autor de la nueva alianza. Ahí está. Y también ahí nos deja entrever que solamente Jesús pudo estar en el vientre de María, ningún hermano más, como lo quieren hacer ver los hermanos separados, ¿no? Entonces ya vimos la comparación por qué es el arca de la alianza, de dónde sacamos los católicos que María es el arca de la nueva alianza, de estas citas bíblicas, y hay muchas más, ¿no? Pero son estas algunas para darnos cuenta. ¿Por qué Entonces, María es inmaculada? ¿Por qué María es inmaculada? Vamos a ver. Dios, habiendo destinado a María como madre de su Hijo, la liberó de cualquier mancha de pecado desde el momento de su concepción. He aquí la bula papal Ineffabilis Deus del Papa Pío IX del 8 de diciembre de 1854. A ver, aquí hay una bula papal.
Vamos a ver por cómo determinaron en Que en el María es Vaticano inmaculada. que María es inmaculada. Esta es la explicación. ¿Es una carta? ¿O qué Sí, es una bula papal. A ver, para honor. Del Papa Pío IX. Ajá. Dice, para honor de la Santa e Indivisiva Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Así es, ahí está el dogma de fe, ¿no? Entonces seguimos. Aquí. Mientras nosotros nacemos en el pecado original, María, por los méritos de Jesús, fue liberada de esta mancha desde antes de recibirla. Es como si se liberara a un preso antes de caer en la cárcel. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Llena de gracia. Está en Lucas 1:28. La llena de gracia, ¿sí? Esa cita, bueno, está aquí como respaldo del por qué María es llena de gracia, porque María es inmaculada. ¿Por qué María es inmaculada? Es decir, nacimiento sin mancha. Entonces. Y es la llena de gracia. A Lo ver. decimos eso también, llena de gracia, también lo recitamos en la oración del Ave María. Así es. Y el Ave María, gran parte está tomado de la Biblia. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia. Esa es una de las citas que respalda precisamente esa decisión. Además de que, como dice aquí, esto fue precisamente por los méritos de Jesús, no de María, pero por los méritos de Jesús precisamente se declara, se proclama inmaculada, es decir, llena del amor de Dios. Llena del amor de Dios. La tradición explica que se trata de una liberación total de cualquier mancha de pecado hasta del pecado original. Con la definición dogmática del Papa Pío IX, del 8 de diciembre de 1854, esta doctrina, ya presente en la tradición desde un principio, se vuelve obligatoria para siempre y para todos. Así es. Dogma. Y vamos a ver también otra cita donde nos revela también que precisamente, como dice aquí, es como si se le liberara a un preso antes de caer en la cárcel. Sí, porque se supone que todos nacimos con pecado original. En el caso de María, especialmente por méritos de Jesús, es como si se liberara a un preso antes de caer en la cárcel. ¿Por qué? Porque es la llena de gracia en Lucas 1:28. Y también en Apocalipsis 12:15. Vamos a ver Apocalipsis 12:15. Fíjense cómo dice en Apocalipsis 12:15. Para complementar un poco este dogma, dice: entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Entonces la serpiente vomitó de su boca
como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. ¿Qué va a vomitar Satanás? Pecado. Satanás introdujo la muerte en el mundo, ¿sí? Y esa muerte es la que vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Satanás, en su envidia, introdujo la muerte al mundo, ¿no? Entonces dice aquí, pero la tierra vino en ayuda de la mujer. ¿Quién es la mujer en este caso? La Virgen María. Satanás vomitó muerte, pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Es decir, antes que el pecado tocara a la Virgen María, fue salvada por la tierra. En este caso es un simbolismo, ¿no? Es lo que quiere decir eso sí también. Sí, y por eso dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, por eso el diablo odia a María. ¿Sí? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos de la mujer? Nosotros, la iglesia. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Ese cristiano que guarda el mensaje de Jesús y los mandamientos de Dios que se observan, esos son los hijos de la mujer. Y nosotros somos esos hijos de la mujer y precisamente ella es la Virgen María, que fue ayudada antes de que el vómito o el pecado tocara a la Virgen María. Eso es lo que nos está explicando aquí el Padre Amatulio. Entonces, Madre de Dios. Vamos a ver por qué decimos que es Madre de Dios. Porque nos dicen, inmediatamente los pastores ya les metieron en la mente a los hermanos separados, que al decir nosotros Madre de Dios, quiere decir que María es una diosa y que engendró a un Dios. Entonces eso ellos no lo pueden aceptar porque eso sería una herejía. Y no saben, o sea, es falta de conocimiento de las escrituras, pues, ¿sí? Y ahorita lo vamos a descubrir. ¿Por qué María es Madre de Dios? ¿Por qué la Iglesia Católica sabe que María es Madre de Dios? María dio a Jesús el cuerpo humano. Sin embargo, al tratarse del cuerpo que pertenece a la persona del Verbo, María se transforma en la madre del Verbo que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así es. Si Jesucristo para nosotros es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo le explica aquí en un escrito, en un escrito aprobado por el Concilio de Éfeso. Éfeso, en el 431. Pues no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, pero que tampoco se transformó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por solo voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo,
sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Madre de Dios a la Santa Virgen. Por lo tanto, todos los ataques contra esta doctrina provienen del hecho de desconocer el significado profundo de la expresión Madre de Dios. Como si nosotros católicos pensáramos que María hubiera dado origen a Jesús como Dios. Así es, entonces estamos faltando nosotros porque dicen que estamos haciendo a María una diosa, como si nosotros estuviéramos pensando que ella dio a luz, precisamente al decir esto, que ella es una diosa y ella dio a luz a un dios. Y eso pues no es cierto, ¿no? Por no comprender el concepto de madre. Sí, aquí lo está explicando. Desconocen el significado profundo de la expresión Madre de Dios. Es decir, por ejemplo, una mamá no es que modele a su hijo en su vientre, lo hace de esta manera o lo hace de otra. Le pone ojitos, naricita, exactamente. boquita. El concepto de madre es que ella lo lleva en su vientre y lo da a luz. Y Dios nuestro Padre, ¿sí?, es el que forma desde antes de nacer o ya en el vientre forma al hijo, incluso un hijo normal. Dios es el que le da vida, Dios es el que lo da todo, pero la madre no puede dejarse de llamar madre. Es madre porque gestó en su vientre al hijo y dio a luz. Eso es lo que nosotros, eso es lo que la iglesia es lo que dice, ¿no? Entonces vamos a ver. No es porque María haya hecho No, Jesús, exactamente, no. ¿Sí? Y toda la plenitud de Dios está en Jesucristo corporalmente, como ya tenemos las citas que ahorita las vamos a ver. A ver, entonces vemos aquí, ¿dónde sigue? Madre de la Iglesia. Bueno, vamos a ver ahora por qué la Virgen le decimos que es madre de la Iglesia. La Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo en su cuerpo místico. La Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. Es su cuerpo místico. Sabemos nosotros que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos muchísimas citas y ahorita las vamos a ver. A ver, ¿cuál vamos a leer? Está la de Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Sí. Al 13. Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. Así es. Sí. Ahí es, un solo cuerpo, somos un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado un único espíritu. Ese único cuerpo es la Iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí la explicación. Al ser la madre del cuerpo físico de Jesús, al ser María la madre del cuerpo físico de Jesús, es también la madre de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Así es. Como ya lo escuchamos en Primera de Corintios. ¿Por qué María es virgen antes y después del parto y sigue siendo siempre virgen? A ver, vamos a verlo. Es una doctrina que encontramos muy claramente en la Iglesia desde el principio. Las objeciones vienen de una mala interpretación de los textos bíblicos. Mala interpretación de los textos bíblicos. Dice así,
Es una doctrina que encontramos muy claramente en la iglesia desde el principio. Las objeciones vienen de una mala interpretación de los textos bíblicos. Entonces dice, el compromiso de María es lo que nos demuestra precisamente esta virginidad. Dice, el mismo diálogo con el ángel Gabriel hace suponer un compromiso de María al respecto. Entonces ese lo encontramos en Lucas 1:34. Lucas 1:34 que nos dice, lo voy a leer de una vez de aquí, dice, ¿cómo puede ser esto? Pues no tengo relación con ningún hombre. Y nosotros sabemos que la Virgen María, obviamente, no tuvo relaciones con ningún hombre, ni con San José. Por obra del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y está la cita de Lucas 1:35, ¿sí? Donde nos dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Bien, y por eso, bueno, nosotros los católicos sabemos y tenemos bien entendido que Jesucristo es obra del Espíritu Santo, el nacimiento, ¿sí? En el vientre de María, la gestación es por obra del Espíritu Santo. Ahora, Virgen antes y durante el parto. virgen antes y durante el parto. Es lo que anuncia el profeta Isaías. A ver, Isaías, ¿cuál es? Está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y aquí lo explica el padre Amatuli. A ver, dice, he aquí que una virgen concibe, o sea, esa virginidad es antes del parto. He aquí que una virgen concibe. Aquí dice joven, pero se traduce virgen, ¿no? He aquí que una virgen concibe eso es antes del parto, y da a luz, es decir, durante el parto, a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa es la de Isaías 7:14, es decir, es una gran señal. Imaginémonos que la señal sería que una virgen dará a luz y luego dejará de ser virgen, pues esa señal entonces no nos iba a servir de nada a los seres humanos. Al hombre no iba a ser una señal grandiosa. Entonces Isaías dijo, oigan herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Entonces les manda una señal. El Señor pues les dará esta señal. La Virgen está embarazada y da a luz a un varón. Es decir, ¿cómo es que una virgen se embarazó? Una virgen, dice. Pues por obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que la Virgen dio a luz? Pues igual por obra del Espíritu Santo porque es Dios. ¿Sí? Entonces es virgen antes y después del parto. A ver, sigue. Así como fue engendrado por el Espíritu Santo, así también dio a luz por obra del Espíritu Santo. Así es. No sabemos explicar cómo es que se gestó en María, igual no se sabe explicar cómo se dio a luz María, ¿no? Lo único que sabemos es que nació siendo virgen, siendo virgen la doncella María. Entonces sigue. Hasta que María, dice, y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. Está en Mateo 1:25. Mateo 1:25. Y María no tuvo relación con José hasta que nació Jesús. A ver, sigue. Hasta que no quiere decir que después sí hubo relaciones entre María y José. O sea, eso no quiere decir la palabra. La expresión hasta que no quiere decir
que después haya tenido relaciones María, eso no. Dice, se quiere afirmar sencillamente que Jesús nació por obra del Espíritu Santo y sin la participación de San José. Este es el tema que se está tratando. Por lo que se refiere al futuro, no se afirma nada. Es como si yo dijera, hasta que salí de la ciudad, no hubo ninguna huelga de camiones. Con esto no quiere decir que después sí hubo huelga de camiones. Es una comparación. Con respecto a esta manera de expresarse, la misma Biblia dice, Nicole no tuvo hijos hasta el día de su muerte. En segunda de Samuel, pero bueno. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23 dice, Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? Que después de su muerte sí tuvo hijos. Pues no. Así como la Virgen María dice, no tuvo relación con José hasta que nació Jesús, porque esa es una trampa de los hermanos separados que, bueno, les han contado. No tienen la culpa porque los pastores, o sí tienen culpa por dejarse engañar de los pastores, porque dicen, la Virgen María no tuvo relaciones hasta que tuvo a Jesús, pero dice que hasta que tuvo a Jesús, entonces se supone que después tuvo relación. O sea, para querer prestigiar a la Virgen María, que ya no es virgen, que sí tuvo relación. Y aquí el padre Amatulio está reflexionando, dice, es como cuando Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, después sí tuvo hijos Micol, después de su muerte, es la misma comparación con la expresión de la Virgen María, ¿no? ¿Hasta qué? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? Claro que no, dice. Veamos otro ejemplo. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Dice, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Salmo 110. Ahí viene otra vez la expresión hasta que. Siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir? ¿Que después ya no estará sentado a su derecha? Claro que estará sentado siempre a su derecha. A este respecto se puede ver también estas citas, y ya menciona Génesis 8:7, 28:15 y Mateo 28:20. Así es. Virgen después del parto. Y por el caso del primogénito, porque también dice, no, como María, como en la Biblia se le llama a Jesús el primogénito de María, el primogénito de la Virgen María, entonces quiere decir que primogénito es el primero y hubo más. Pero eso no es cierto, primogénito se le daba porque era santificado para Dios, ¿sí? El primogénito, ¿hubiera más hijos o no hubiera más hijos? Entonces aquí nos lo va a explicar el padre Amatuli. ¿Cómo dice? Dicen algunos, la Biblia presenta a Jesús como hijo primogénito. Lucas 2:7. Esto quiere decir que María tuvo más hijos. De otra manera, la Biblia diría hijo unigénito. Entonces los protestantes, los hermanos separados dicen, es que debía de decir que es el hijo unigénito de María, así como dice que es unigénito de Dios. Entonces María le puso primogénito, fue su primogénito, entonces quiere decir que María tuvo más hijos. Y eso no es cierto, ahorita lo vamos a ver. El primogénito se le decía al primer hijo consagrado a Dios. Consagrado a Dios, exactamente. Por eso la palabra vinieran más hijos o no vinieran, el primero era consagrado a Dios. Respuesta. De esta manera de pensar no está de acuerdo con la Biblia. Para la Biblia, primer nacido o primogénito es lo mismo. Está en Éxodo y en Números 18:15.
Así es. Para estos existían leyes especiales que habían que explicar pronto, sin esperar, para ver si se trataba de un hijo único o del primero entre muchos. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Lucas 2, 22, 24. Así es. Como prueba extrabíblica, en el año 1922 se encontró en una lápida sepulcral escrita en griego el año 5 antes de Cristo. Dice así: la joven madre judía Arsinoe murió entre los dolores del parto al dar a luz a su hijo primogénito. No obstante que esa mujer no pudo dar a luz a más hijos de todos modos. Al primero y único hijo que tuvo se le llamó primogénito y no unigénito. Lo mismo pasó con Jesús. No, porque no se le puso primogénito de María por el hecho de que después María tuvo más hijos, no, sino primogénito era consagrado a Dios, ¿no? Era el primer hijo que consagraban. El primero se consagraba a Dios. Luego aquí nos explica los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Que nos dicen, es que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús. Eso está en Marcos 6:3, que tiene más hermanos y los nombra, ¿no? Aquí nos los va a explicar el padre Amatuli. La expresión bíblica hermanos de Jesús representa el plato fuerte de los enemigos de María y de la Iglesia Católica. He aquí algunas observaciones al respecto. Viene el idioma hebreo. La palabra hermano en hebreo y arameo tiene un significado más amplio que nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco. La palabra hermano se usa para toda clase de parentesco. Primo, sobrino, cuñado, etc. Se usa también para señalar a los componentes de la misma tribu y del mismo pueblo, a los amigos, a los aliados y al prójimo en general. Por eso es que Jesús decía hermano. Pero nunca en la Biblia existe los hijos de María. Sí son hermanos de Jesús, pero nunca dice en la Biblia los hijos de María. Eso está bien claro, no hay ninguna cita que diga eso, ¿no? Entonces sigue. Por ejemplo, Abraham, tío de Lot, declara que los dos son hermanos. ¿Sí? Aunque Abraham era tío de Lot, se llamaban de hermanos en algunos pasajes de la Biblia, como en Génesis 11:27. San Pablo llama hermanos suyos a Tito y a Epafrodito. También los llama hermanos. Jesús nos invita a no presentarnos frente al altar si tenemos algo en contra de un hermano. Que el hermano es un prójimo, ¿no? Es nuestro prójimo. Entonces vamos a leer algunas citas. Aquí ya vienen. Dice, reunió David a los hijos de Aarón y a sus hermanos 120. Primero de Crónicas 15:4. Primero de Crónicas 15:4. Así es, a ver. Y también está en Hechos 1:15. Dice, uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Así es. Es posible que todos estos hermanos hayan tenido a la misma mujer como madre. Entonces ahí está la evidencia, ¿no? Que el decir hermano no significa que eran hijos de la misma madre. Sí, le podían decir hermanos a los tíos, sobrinos, cuñados,
también para señalar a los componentes de la misma tribu o comunidad, La ¿no? comunidad. Todos se decían entre hermanos, ¿no? Así es. Con relación al significado tan amplio de la palabra hermano, tenemos muchísimas citas bíblicas. Así es. El significado tan amplio de la palabra hermano, es decir, no porque se diga hermano, lo que estamos diciendo quiere decir que sean hijos de María. Ahora sí, Jesús, hijo de María, María, madre de Jesús, nada más. Cuando se habla de la familia de Nazaret, se mencionan siempre Jesús, María y José. En todos los pasajes de la Biblia nada más son Jesús, María y José, no se dice, cuando se nombra la familia no se meten más hermanos, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 2:41, en Lucas 2:41 dice lo siguiente: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, ¿sí? Ahí está diciendo los padres de Jesús. Los padres de Jesús. Ahora, se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Nunca dijeron, llevaron a sus hermanos a buscar a Jesús, o No, lo andaban buscando entre sus hermanos. Luego dice en Lucas 2:48, hijo, ¿por qué te has portado así? Y también hay otra cita bíblica, Lucas 2:51, dice lo siguiente: tu madre guardaba fielmente en su corazón todas esas cosas. ¿Dónde estaban pues los hermanos de Jesús? No los encontramos por ningún lado en la Biblia. Cuando María y José buscaban a Jesús en el templo de Jerusalén, no los encontramos en las bodas de Caná, ni en la crucifixión de Jesús. Es que no existe ningún hermano carnal de Jesús. Fíjense bien, nunca la Biblia dice que los hermanos de Jesús fueran hijos de María, es lo que estaba comentando. No hay cita bíblica que diga que hijos de María. Solamente Jesús es mencionado como hijo de María. Y por ejemplo, en Juan 2:1 dice, a los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús era de la fiesta, ¿sí? Nada más la madre y Jesús. Si María hubiera tenido más hijos, ¿por qué aquí se menciona a María solamente como la madre de Jesús? O sea, no dice María, la madre de Jesús y sus hermanos. No dice así en ninguna de las citas bíblicas. Ahora vamos a ver los 4 hermanos de Jesús que vienen bien especificados en Marcos 6:3. Vamos a ver Marcos 6:3, cómo vienen especificados. Vamos a leerlo en la Biblia, que es de donde lo agarran los hermanos separados. Marcos 6:3, que dicen, ahí vienen bien especificados los hermanos de Jesús. Es Juan, es José, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Están hablando de Jesús, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago. Está el primero, Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Dice, al irse Jesús de ahí volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor y se preguntaban de dónde le viene todo esto, es decir, todo ese conocimiento. Entonces dicen, ¿cómo es posible que este es el hijo del carpintero, el hijo de María, sus hermanos son Santiago, José, de Judas y Simón? Pues esos 4 que se mencionan aquí son los que le achacan a la Virgen María, pero sabemos, porque en la Biblia existe, en la Biblia viene bien especificado quiénes son su papá y su mamá de cada uno de ellos, o su mamá, que no es la Virgen María. A ver, aquí nos lo va a dar el padre Amatuli. Santiago y José. Unas mujeres miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena,
María, la madre de Santiago, el menor, y José. Ahí está, María, la madre de Santiago, el menor, y José. Ah, pero es que esa es María, la Virgen María, la madre de Jesús. No, porque hay otra María que viene bien especificada en San Juan, capítulo 19, versículo 25, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa María es madre de Santiago, el menor y José, y la madre de los Zebedeos. Sí, entonces de ahí ya quitamos a Santiago y José. Esos no son hijos de María porque tienen a su propia mamá. Pero sí sabemos que la madre de los de Zebedeo. ¿Quiénes son los Zebedeos? A ver quién. En Mateo 10:1-4 se aclara que los hijos de Zebedeo son Santiago el mayor y Juan, mientras Santiago el menor y José son hijos de Alfeo, o sea, Cleofás, igual a Cleofás. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25, ahí está la otra María, fíjense. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Quién es su madre? María, ¿verdad? Y la hermana de su madre. ¿Quién? María. Esa es la María que acabamos de ver atrás, un poquito atrás, las que les decía, mujer de Cleofás y María Magdalena. Entonces, la hermana de su madre, que también se llama María, ella es madre de Santiago, el menor, y de José. Esos son los dos que ya quitamos. Ahora sí sigue. Aquí se habla de una María que es prima de la madre de Jesús, hermana, prima, esposa de Cleofás, Alfeo, y madre de Santiago el menor y José. Se llamaba María también, y había muchas Marías, María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a quitar ya a Judas y Simón. En todas las listas son mencionados con los nombres de sus padres y hasta con sus apodos. En ninguna parte se dice que sus padres fueran José, el esposo de María, la madre de Jesús. ¿Sí? Dice, se habla siempre de Judas Tadeo, hermano de Santiago, y de Simón el cananeo, apodado el Celote. Simón el cananeo no podía ser su hijo, pues era el cananeo, no era el nazareno, ¿no? Como se le decía a Jesús, o el Galileo. Entonces él era de otro lugar, era el cananeo. Entonces por eso, bueno, está determinado aquí. Esos dos no son sus hijos, ni Judas ni Simón. Entonces, ¿qué más nos dice? Es importante notar cómo los apóstoles Santiago el Menor y Judas Tadeo, parientes entre ellos, se consideran servidores de Jesús. Si hubieran sido hermanos carnales de Jesús, seguramente habrían hecho alguna referencia. Además, si se hubiera tratado de hermanos carnales, ¿por qué antes de morir Jesús entregó su madre a Juan, que era un extraño? Así es, si hubiera tenido hermanos carnales, ¿por qué a Juan entregó su madre cuando estaba en la cruz y le dijo, mujer, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre? Y el hijo se la llevó, el apóstol Juan se la llevó a su casa, se hizo cargo de María. Entonces ya para terminar, porque ya nos apremia el tiempo, aquí la conclusión. Vamos a leer la conclusión y terminamos. María fue siempre virgen. Este ha sido siempre el sentir de la Iglesia desde un principio. Así la Iglesia interpretó en Isaías 7:14, la Virgen que concibe un hijo que es Jesús. Solamente el año 380 después de Cristo, un tal Elvidio empezó a decir que los hermanos de Jesús eran hermanos carnales de Jesús, enfrentándose al rechazo general de todos los cristianos. Ahora surgen las sectas y hacen lo mismo, una señal para darnos cuenta de que andan muy mal. Precisamente son instrumentos, como ya veíamos en Apocalipsis 12, instrumentos de la serpiente que están en contra, le fueron a hacer la guerra a la mujer y a sus hijos, que son los que
guardan los mandamientos de Jesús. Entonces, por eso, las personas que atacan a la Virgen María, precisamente, pues están considerados así, ¿no? Movidos por el maligno. Bueno, pues esto fue lo sobre la Virgen María. ¿Por qué es tan importante en el plan de salvación de Dios? En la sesión pasada vimos a los santos, pues ella entra en el área de los santos, pero tiene una connotación un poco más elevada, precisamente porque precisamente es la madre de nuestro Señor Jesucristo Redentor. Entonces, hasta aquí este tema de María, y si alguien quiere aportar algo más, compartir con nosotros, o alguna pregunta que tengan que hacer, pues nos las dicen, y ya, sino para hacer la oración de salida. Yo, un comentario. Sí, adelante. Sí, esta parte del catolicismo creo que es de las más difíciles, ¿no? Lo he visto pues sobre todo en testimonios y yo mismo la verdad es que yo también lo viví, ¿no? O sea, cuando yo empecé en esto de como conocer mi fe, Ajá. quería ser lo más objetivo posible, ¿no? Con la verdad. Entonces, creo que la devoción a María sí es de las cosas que más cuestan comprender, ¿no? No digo que sea falso ni nada, mucho menos al día de hoy, ¿no? Cuesta trabajo comprender porque siempre nos meten el veneno protestante, nos inyectan la idea de que solo Cristo, ¿no? Y solo Cristo, y solo Cristo. Y por esa idea uno a veces piensa o teme a que si tú te diriges a María o a algún santo, especialmente María, porque pues es como la más consentida, ¿no? De los católicos. Pero, o sea, el título no es solo santa, sino Santísima Virgen María, ¿no? Es más excelsa, o su culto incluso es es mayor al de los santos, por eso es la hiperdulía, ¿no? De ella. Tiene un culto especial. Entonces, creo que la mayoría, y también conozco católicos que nunca oran a María, ¿no? Y se dicen católicos, porque aún incluso dentro del catolicismo como que está un poco ese veneno, ¿no? De creer que si le oras a alguien más que no sea Dios, como que a Dios, como que Dios le molesta, ¿no? Tienen un concepto malo de los celos de Dios, que dice también la Biblia habla de los celos de Dios. Bueno, para empezar, decir que los celos es algo muy antropológico, ¿no? O sea, pero siempre se le atribuyen cosas medias antropológicas para una fácil comprensión a Dios, ¿no? No significa que Dios sea literalmente celoso, pero eh, bueno, y en cuanto a ese tema, digo, pues ya lo sabemos, ya lo vimos en el tema de las imágenes, ¿no? Los celos tienen que ver con los ídolos. Y si María no es un ídolo, entonces no hay problema. Uno puede admirar a un ser humano como nosotros, que es María, o algún otro santo, y tomarlos como ejemplo de fe, nada más, ¿no? No pasa de eso. Hay cosas que, por ejemplo, los protestantes no saben en la historia, y eso pasa cuando no estudias la historia, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en la historia de la iglesia que hubo una secta que se llamaban los coliridianos, y esos coliridianos vivieron mucho antes de Lutero, ¿no? O sea, en los primeros siglos. Y ellos sí le rendían un culto a María, pero era un culto de adoración. Y la iglesia católica lo que hizo fue excomulgarlos. O sea, para la iglesia católica, el único que se recibe culto de adoración es Dios, el Dios trino que conocemos. Entonces, lo digo porque como que la gente piensa que el católico quiere a María y la pone al nivel de Dios, y eso no es cierto, ¿no? La iglesia sí toma medidas con esa gente que no hace o sea, no concibe de la manera correcta el culto de la hiperdulia, ¿no? Que es el de María. Entonces, al punto de que puedes comulgar, ¿no? A grupos que tuerzan, ¿no? La enseñanza. Entonces, a María es la veneración y le tenemos un amor especial, pues porque sabemos que es intercesora, como en las bodas de Caná intercedió por los novios, ¿no? También puede interceder por nosotros. No lo limita la muerte, ¿no? Porque ya muerto ya no intercede, ¿no? Para Dios es un Dios de vivos, ¿no? En el que creemos. Y en cuanto al culto, porque también es una objeción muy común, es que ¿por qué ustedes bueno, no la aman tanto, ¿no? Pues yo creo que todos podemos amar a los santos, independientemente si seas uno católico, pero cuando dicen es que ¿por qué le dan culto a María si no está en la Biblia que San Pablo ordenó darle culto a María, ¿no? En sus cartas, o así, ¿no? Y yo también, o sea, algo que sí tenemos que ser realistas es que creo que el culto mariano sí tuvo un desarrollo, ¿no?
desde el primer siglo exactamente, cuando María todavía vivía en el Pentecostés, que es la última vez que se le menciona, que está ahí con los, esperando el Pentecostés, al Espíritu Santo, ahí está María, ¿no? Y es probable que el culto ese se haya desarrollado después, pero sí durante el primer siglo, ¿no? Después de que muere ella, porque así es como se les venera, ¿no? Ya después de muertos ya se les venera. Entonces, así pasó con todos los santos y los mártires. Cultos, ustedes se la pasan dándole culto al Espíritu Santo y pídanle al Espíritu Santo. O sea, uno puede voltearles la tortilla y decirles, oye, está bien, el culto mariano tuvo un desarrollo, ¿no? A lo mejor van a decir, se sale de la Biblia. Sí, pero pues también que ellos expliquen por qué le dan el culto al Espíritu Santo si eso no está en la Biblia, ¿no? Van a decir, pues es que es Dios. Bueno, entonces si tú puedes inferir de algo que no es bíblico, tú infieres para desarrollar una doctrina como el culto al Espíritu Santo, entonces también nosotros podemos hacer eso, ¿no? Porque nada más ellos lo hacen. Entonces también nosotros podemos tener un desarrollo doctrinal en cuanto a María, ¿no? Siempre y cuando sepamos diferenciar en que ella no es Dios. Y ya, todo lo demás está bien. Siempre y cuando no la creamos con poderes divinos, ¿no? Y pues nada más, eso quería decir. Gracias. Bueno, vamos a hacer la oración entonces para retirarnos a descansar. Y adelante. En el nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre, por esta noche, porque nos has permitido reunirnos ante tu presencia. Gracias por la bendición de darnos la vida, de tener la familia, de tener nuestros hijos. Gracias por todo ese amor que tú nos das. Seguimos poniendo en tu presencia todas nuestras necesidades, cada uno de nosotros. Te lo pedimos y también te encomendamos nuestro sueño para que nos des un descanso y mañana poder continuar con nuestros trabajos. También te agradecemos, Madre nuestra, por todo ese amor infinito que también nos tienes a cada uno de nosotros. Y te decimos a nuestro Padre Dios, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a descansar. Gracias. Sí, nos vemos, Diego, Erika, Sofi. Nos Que vemos. descansen, gracias, buenas noches. Que descansen. Buenas Nos noches. vemos. Sí, hasta pronto.